Cáchense el Bueno, grupito que les traigo para este nuevo podcast, que ya no sabemos qué número es, que la verdad es que entre que hemos estado muy prolíficos y entre que algunos se graban y aparecen después, pero lo importante no es eso, lo mm, importante es que estamos con el tremendo Piño haciendo la tremenda película. Eh, una película que es vieja, pero no por vieja deja de ser vigente. Es del 76, que fue un año loquísimo para la industria del cine. De hecho, les digo todo, que es una clásico de clásicos que ni siquiera ganó el Oscar y cuyo protagonista ni siquiera ganó el mejor actor, ¿ya? Siendo que yo creo que es el mejor papel de toda su carrera. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la gran película, obra maestra, obra de arte, obra cinematográfica, Taxi Driver, ya del director norteamericano Martin Scorsese. Eh, Bueno, como les decía, el año 76. Ese mismo año salió Rocky, que ganó Mejor Película, y además ese mismo año salió Network, ¿ya? Que es una peliculaza que de hecho le aprovecho a anticipar en uno de nuestros próximos podcasts, ¿ya? Así que para que estén ahí atentos. Les presento a nuestros invitados de hoy. Eh, Alguien que viene trabajando con nosotros hace rato, pero que por primera vez se suma en un podcast, el superlativo, Ángel Rojas, eh, y- un crack de siempre, ¿cierto? Pero que por primera vez también en este espacio de podcast de cuarto medio de nuestro colegio, ¿cierto? El gran, el incombustible, el pedazo de crack, Tomás Jara. Y por último, un viejo estandarte, ¿ya? un Eh, old school. un old school, una gloria de Creavisión, uno de los estudiantes, ¿cierto? De mayor renombre, ¿cierto? Y de mayor fama, ¿cierto? De nuestro establecimiento, Juan Pablo Araya, ¿ya? Actualmente es estudiante de cine en Argentina, en la República Hermana. Así que imagínense, po, imagínense el pedazo de equipo que armamos para este pedazo de película. Así que nada, pues chiquillos, darles la bienvenida, saludarlos y partir, pues. Tenemos harto baño por cortar. Me gustaría que partiéramos con así como una primera impresión, un primer concepto que se les venga a la cabeza con esta película. No sé a quién le gustaría partir. Yo te puedo conversar un poco. Me acuerdo que el año pasado, cuando estudié cine acá en Chile, eh, había un profe que en una clase nos dijo algo que hasta ahora me ha dado vuelta. De hecho, ahora me lo investigué, que Taxi Driver era un western urbano. Así lo definió. Y ahí nos contaba pues, que John Ford, cuando hacía los western, antes de ir a la guerra a grabar, era como súper marcado el típico película gringa, así como el bueno y el malo, indígena malo, gringo campesino bueno que va a rescatar y civilizar. Y cuando vuelve la guerra ponen como en tensión todo este de qué es la moral, si el protagonista tiene que ser bueno, o si realmente lo que hace está bien o actúa bajo su sistema de valores nomás. Y de ahí parte esta ola de Hollywood que te propone protagonistas que de repente, o sea, Travis en Taxi Driver es un tipo que está loco, así que es un peligro para la sociedad, de hecho, y aún así termina siendo el bueno, de alguna El forma. héroe, el héroe de los periódicos norteamericanos. ¿Sí? Pues, como el primer héroe levantado, así como antes que existiera la farándula televisiva, levantaron a Travis. Tuvo como un Buenísimo. segundo de ser malo y después se volvió bueno, fue extraño. ¿Sí? Mm. Sí. Tomás, ¿qué se le viene a la mente si le digo Taxi Driver? Igual aplica como en mi mente como un concepto de antihéroe, por así decirlo, porque tiene todas las de ser el malo, es como un apartado de la sociedad, como que no logra encajar en ninguna parte y al final del día termina siendo él quien salva la película. Termina siendo él como el más humano de todos los personajes que se nos presentan en el fondo, como aún así siendo para el ojo del espectador como el más chalao, termina siendo como el más humano al final, cuando, cuando le nace como esta iniciativa de salvar a Iris, a la niña,
Mm. y, y- y no ser como el chalado depravado que esperaría la mayoría de la gente. Sí, a mí me pasa con esta película que me cuesta, algo conversamos con Ángel antes en la mañana, me cuesta como entender el lugar del director, o sea, como el punto de vista respecto del personaje y como de la escala de valores, ¿cierto? Que mencionaba JP, ¿dónde se posiciona el director? Porque es un personaje que no parte en el mismo nivel de locura de principio a fin, pues, sino que como que va agarrando vuelo, ¿cierto? Y se va empoderando y como que de hecho la película tiene un plot súper marcado como en la personalidad del protagonista. Pero yo no me atrevería a decir como que tenga o sea, que haya mucha claridad respecto de cómo lo está mostrando, si es alguien bueno, si es alguien malo, si es alguien antidepravado, si es alguien que está salvando a la sociedad, si es alguien que es víctima de la sociedad. Como que en ese sentido un personaje súper abierto y el tratamiento audiovisual que hace del personaje en ese sentido eh, también nos dice harto, encuentro yo, no sé. Es una película como que su nivel discursivo es muy amplio, encuentro, no sé. Sí, a mí me pasó con algo similar. Que, bueno, el loco partió como un veterano de guerra, que después su vida se trataba de intentar pasar la hora rápido, ¿no? Como, como que esperara que llegara el otro día simplemente. Y que en su vida, por así decirlo, como que en su andar, eh, como que cambió, como que hubo el quiebre cuando conoció a la tipa, como a la mujer que a él le gustaba. Y que después de su decepción, como que, a mi parecer, como que el switch de él se volvió más drástico y como que empezó como a necesitar emociones. En su momento como que él como que conservaba su anormalidad, pero estable, pero que una vez que como que tuvo esa decepción, ya que tampoco era como una persona tan normal, eh, ahí como que empezó el cambio de empezar a meterse en distintas cosas. Ahí como que fue distinto. Yo quería partir hablando de algo que es propio de mi deformación como profesor de historia, pero no es, no es tan casualidad que esta película haya sido hecha el año 76. Eh, es una película que refleja muchos aspectos de lo que está pasando en ese momento, en ese lugar, ¿cierto? Como a pesar de que no hable directamente de esos asuntos, es, es un reflejo gigantesco, encuentro yo, del Estados Unidos de los 70. Es un Estados Unidos completamente violento, completamente racista, completamente perturbado. Piensen que este protagonista tiene 26 años, o sea, es un cabro joven que tiene toda la vida por delante, y el loco ya no haya que hacer con sus días. O sea, ya probó el cine porno, ya probó no sé, el trabajar 24/7, ya probó todo y no hay nada las pastillas, el copete, el ejercicio, las pistolas, y no hay nada que lo calme, ¿cierto? Y eso creo yo que es súper propio de la época que se está intentando retratar. Es una película como en ese sentido súper documental, encuentro yo. A mí siempre me ha llamado eso de Taxi Driver, cada vez que la veo como que noto más cosas propias de la época, más allá de los candidatos presidenciales y de la política que se muestra, ¿cierto? Como del reflejo de la sociedad, de la mentalidad de la gente que está viviendo en ese momento de la historia. No sé qué les pasa con eso. Yo creo que igual es como bueno, que se marcan lo que se llama el nuevo Hollywood, la película, po. Que está Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, eh, Francis Ford Coppola, como toda esa oleada de directores que al final, al comienzo, es mostrar las historias que no son tan épicas, que en verdad representan un cotidiano. Si tú miras Taxi Driver, yo no la vi entera de nuevo, pero vi como partes que quería rememorar. Y, y si tú lo pensáis, se puede hacer un paralelismo súper claro entre esta película y el Joker, que salió hace poco. La diferencia es que esta película, con lo que hablábamos al comienzo, no trata
de meterte una visión moral clara, sino que te muestra, porque estoy como que queda más decisión tuya. En el Joker hay una decisión de decir como la sociedad es el que perturba a este personaje. Este es un personaje que está perturbado y pudo haber sido la sociedad, pero igual como que te muestra un poco de sus decisiones que lo van degenerando hasta el punto máximo. Entonces, no sé, eso es interesante también que muestre como, de hecho él mismo dice que le gustaría limpiar las calles, como que la lluvia barriera con todo, porque Mm. hay prostitución, drogas, de todo. Por eso les decía antes, como que el punto de vista del director no alcanza a tomar partido con los asuntos como políticos que se muestran en el film. O sea, lo hace todo el rato, pero deja mucho espacio para que el código moral lo maneje uno como espectador. Eh, a eso me refería un poco, como reforzando lo que está diciendo JP. No sé qué les pasa a ustedes, chiquillos, como entendiendo un poco el contexto en el que está hecho la película y un poco la historia que se cuenta. Yo creo que precisamente eso es lo que lo hace una película tan interesante porque l- la mayoría como del cine, por así decirlo, muestra una postura clara por parte del director y busca que esa postura se reproduzca en el espectador. En cambio, lo que pasa con Taxi Driver es que el director muestra su visión de una manera tal que no alcanza a ser suficiente para el espectador definirla como propia o no. Como que deja muy a criterio del espectador todo lo que puede opinar con respecto a los personajes, a la trama, a cómo actúan los personajes, a las cosas que suceden. Y con respecto como al otro tema como histórico, igual es como súper representativo, como el tema de como el gris de la década de los 70 como que el aburrimiento, por así decirlo, el existencialismo quizás. Travis igual es como un tipo súper existencialista al final de la película, cuando en esa escena que es como súper icónica, cuando refleja como si se estuviera disparando, cuando está todo ensangrentado, en el fondo el tipo lo que está diciendo es, ya no sé qué hacer, onda, para eso me muero, por así decirlo. Mm, sí, no sé, por ejemplo, aquí que tenemos dos músicos, yo no sé, Ángel, si usted también es músico, pero pensando un poco en la música de Es la flauta película, nomás. flauta, ¿no? Pensando un poco en la música de la película, yo no soy para nada experto, pero no es no es una música que contribuya a la locura, por decirlo así. No es una Ujú. música que lleve el ritmo del montaje así como y que acelere un poco el caos mental del protagonista. Es una música tranquila, así onda, hay unos El fragmentos jazz, medio yaceros, así. Sí, de hecho la Eh, mayoría de la película como que no contribuye mucho como a intensificar la locura de Travis, sino que es como súper tranquila en la manera de expresarse la película, como muestra los paseos en auto, las escenas de noche, es como todo súper tranquilo y pasajero. sí. Y no sé qué te pasa a ti, JP, con el tema de la música y el mensaje en el fondo de la película un poco. sí, yo creo que la música de cierta forma es como un contrapunto a todo lo que está pasando. De hecho, como dato, la persona que musicaliza es Bernard Herrmann, que fue el que musicalizó Psicosis, Vértigo y muchas películas. De hecho, creo que Taxi Driver fue su último trabajo antes de morir. Cáchate. Pero yo creo que le da el contrapunto a toda esta historia que, si no es una historia súper pesada, o sea, Mm, porque ya tenía un personaje que anda como en la vida nocturna, y yo creo que sería como redundante poner una música que ya potencia eso que estáis viendo. De cierta sí. forma como es como una ironía, como romantizando esa noche que en verdad es como que es sucia, que el protagonista plantea como mala y es donde él se desenvuelve básicamente. Sí, es verdad. Sería saturar. Y de hecho, la película es muy saturante. O sea, como que tú terminas. Sí, po. Yo, por lo menos, me pasó que terminé completamente sobrepasado ahora que la vi de nuevo, de más de viejo, porque la había visto varias veces, pero hace rato que no. Y como que me fijé en esto y dije, como. O sea, como que no sé si podría haberme aguantado una música como más dura y más como que acompañara la sensación de locura. Y lo mismo me pasa un poco con el montaje, como son muy pocos los momentos de la película que tienen un montaje así como
rápido, como que tenga un ritmo así medio de locura. De hecho, como que solo recuerdo algunos momentos del montaje, que es cuando él está manejando y está como en el sinsentido de la noche, así como en el devenir del Nueva York, de las calles podridas que él refleja. Y ahí el montaje se pone así como semáforo, taxi, no me acuerdo qué imágenes repite, pero es como que se pone medio diagonal la cámara así, no sé si se acuerdan, Ah, sí, sí. que son como Está los como pocos las luces de momentos, neón y... claro, Y con la cera también. claro, que es como son como el general, el montaje es mucho más calmado que la mente del protagonista, la música es mucho más calmada que la mente del Sí, protagonista, y concuerdo con JP en el sentido que es como una especie de contrapunto necesario para que la película funcione y finalmente te deje irte metiendo un poco en la psicología del personaje, que es lo que realmente genera la locura. En ese sentido, como el diálogo entre el guión, la música y el montaje, encuentro que está súper bien articulado, está muy bien pensado. No Sí, sé si... a mí me llama la atención que al final es como qué otro personaje, aparte de, como decirlo, como genérico, un taxista nocturno, podría representar o se podría mostrar en esa ciudad de esa manera, de una manera tan global y tan completa la representación de la ciudad. Yo creo que el taxista era como la mejor opción que tenían para poder mostrar la ciudad que era lo que se vivía, pero a su parte, él convivía con otros taxistas nocturnos, pero en el caso de ninguno de ellos estaba como tan trastornado como él. Y, y los otros ya lo habían naturalizado, o sea, como que ya estaban inmersos en ese mundo. Mm, no sé, me gustaría igual que pensáramos un poco en cómo se va construyendo este personaje. Si se fijan, el primer plano en el que el personaje se muestra es un primerísimo primer plano, ¿cierto?, de los ojos de Travis, como con el reflejo de las luces de la ciudad, ¿cierto? Acto seguido, aparece siendo entrevistado como en esta especie de entrevista de trabajo en el que está intentando que le pasen un taxi. Sí, Y ahí como que se intenta pescar para el chuleteo al al loco que le da el entrevistador. trabajo, como que le dice que ya lo intentó todo, como que ya queda develado en ese sentido un poco el gran parte de la locura y del nihilismo, ¿cierto? Del existencialismo que decían ustedes antes, del personaje, en los primeros planos así. Entonces, no sé qué les pasa con eso, como con la manera en que el personaje se va construyendo, qué elementos van apareciendo, cómo nos vamos metiendo nosotros también en la cabeza del personaje. Era lo que hablaban un poco al comienzo, que es como que busca constantemente cosas a que aferrarse. Primero ya era el trabajo, el taxi, después conoce a esta mujer y como que se obsesiona, o sea, se vuelve como totalmente obsesivo y alguien que no puede comunicarse con la sociedad. Y de hecho cuando la invita a una cita, como que la lleva a los cines que él iba siempre, pues, ¿cachai? Y ahí ella se aleja y después ahí se pone como obsesivo con hacer ejercicio, es cuando está eh, la icónica escena que es mirándose frente al espejo y haciendo el monólogo. Y ahí va ascendiendo de a poco como en una locura. De hecho, trata de asesinar al candidato que él estaba apoyando, pues. O sea, como que Sí, que no quería es apoyar. se continúa como un supuesto intento de asesinarlo y al final estos personajes que están subiendo y subiendo la locura, al final terminan, como para hacer el paralelismo de nuevo, como terminando en un Joker, ¿cachai? Como un villano, que alguien que se vuelve, que pierde totalmente la cordura, pero el que en cualquier contexto pudo haber sido un criminal, se ve en una circunstancia tan específica, azarosa, que termina siendo el héroe. Entonces, ese es como la gracia de la película, creo yo, que el personaje se construye en base a un personaje que pierde la razón y finalmente un héroe y no sabemos si en verdad se recuperó totalmente o no. O sea, la sociedad lo valida nomás, pero probablemente él puede estar igual de loco, aunque al final como que se muestra que es amable con la chica que se había enamorado y todo, pero también queda abierto eso, ¿no? Mm. Sí, no sé qué les pasa a Ángel Tomás con eso, como con cómo se va mostrando el personaje de a poquito así. sí, es como súper progresivo y circunstancial, como que tiende a mostrarse muy diferente en ciertas ocasiones. Por ejemplo,
al final con la niña como que se muestra un personaje súper compasivo en el fondo, pero hay una escena cuando lleva al candidato en el auto y le dice que lo único que quiere es que barran con la escoria de las calles, que es como súper despectivo con el mundo en ese sentido. Entonces es como igual súper multifacético el personaje a medida que avanza la película, como que fluctúa mucho entre cómo se desenvuelve con el mundo, entre lo que siente hacia el mundo y así mismo. Es verdad. De hecho, no sé si se acuerdan, pero cuando logra convencer a esta niña de que vayan al café, el diálogo es rarísimo. O sea, en general hay muchos diálogos rarísimos en la película. Es como que, o sea, estoy pensando también en el diálogo que tiene con este taxista pelado, que cuenta su historia, no sé qué, que siempre está hablando alguna pesca. Eh, y, y es el sinsentido mismo, ¿cierto? Como que está diciendo algo, pero tú no entendís qué es lo que está queriendo decir, y como que su cuerpo dice una cosa y las palabras no dicen nada. Bueno, y cuando está con esta niña, eh, ella le dice, po, le dice como que es la contradicción misma, así, como que es muy observador, muy agudo, muy obsesivo, pero al mismo tiempo caballero, como que la quiere cuidar, la quiere, no sé, como que ella le saca el rollo al tiro así. A mí eso como que me gustó que ella se lo dijera, como porque es lo que dice el Tomás, ¿cierto? Como que está esta dualidad constante entre el deber ser y la locura interna, entre el hacer el bien y barrer con el mal, ¿cierto? Y hacer el mal él también, como el ser héroe y el ser villano, como toda esta dualidad constante en la película contribuye mucho a la locura, creo yo. No Sí, sé. de hecho, no sé, es un personaje, bueno, aparte que la interpretación es muy buena. Yo creo que, de verdad lo dijiste al comienzo, creo que debe ser las mejores o la mejor que tiene Robert De Niro. Pero yo creo que es un personaje que representa yo creo que esa es la sutileza de la película, que muchos tratan está pasando algo socialmente, se van al documental o mostrar registro de lo que está pasando, estar dentro de la protesta, la violencia. Yo creo que este personaje dentro de sí, como en su identidad media disociada, como que internaliza todo, pues, ¿cachai? Y que Mm, lo vemos hasta el día de hoy, pues de repente, no sé, por un ejemplo, mi abuelo que siempre ha sido de izquierda, ¿cachai? Como, y todo, cuando ve a alguien robar dice, ah, los deberían matar, ¿cachai? Apenas los vean, ¿cachai? Y esas contradicciones que hay en todas las personas también, y que está en la sociedad, a ser liberal en algunos aspectos, conservador en otros, y contradicciones como más extremas, este personaje representa todo eso y condensa como todo esto, la ciudad, la sociedad de ese entonces. Y por eso es tan demente, porque está condensando todo. Los jóvenes posguerra también, porque él viene como de Vietnam. mm. Entonces, Es por eso verdad, hay muchos elementos. Yo estuve leyendo que el guionista, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero tiene apellido como Paul Schrader, Schrader. sí, Schrader. El loco tuvo una vivencia muy similar o muy inspiradora para la escritura del guión. Él como que terminó con la señora, tuvo unos dramas, no sé qué, y estuvo como un par de semanas deambulando por la ciudad, no creo que Nueva York, creo que fue Los Ángeles. El loco metido en copete, sin dormir, puro caminando, así como un zombie. Y después de eso le vino una úlcera acuática y estuvo internado y estuvo a punto de morir y todo eso. Y en ese momento el loco tuvo como la epifanía y parece que el guión lo escribió así en muy poco tiempo, así como con la vivencia muy a flor de piel. Leía también que él venía de una familia muy como conservadora desde el punto de vista religioso, creo que era como calvinista, no sé qué. Y que también, pues, como que siempre se reflejan esas contradicciones de quien escribe en los guiones que aparecen, pues. Pero sí, concuerdo plenamente con lo que está diciendo Juan Pablo, como del condensar la época, el condensar el ser humano, ¿cierto? El condensar miles de elementos en un puro personaje que ni habla. Eso es lo más loco, que tampoco tiene como una comunicación muy fluida, ¿cierto? O sea, está su diario,
pero tampoco es como una persona que tenga un discurso así, como un gran comunicador. Sí, es cuático porque pareciese ser como súper introspectivo el personaje, pero en el fondo como que sus reflexiones no llevan a nada, como que termina siendo todo súper eh, como sin sentido, un sinsentido total, Travis, y una contradicción total, como que hay cosas que le importan mucho y cosas que le importan nada, pero pueden ser la misma cosa, pero dependiendo del contexto una le va a importar y la otra no. Sí, es verdad. Y está todo el rato como tratando de tapar como su conflicto interno. O sea, el loco toma pastillas cada un minuto, le echa copete al cereal en el desayuno, pasa metido en el cine porno, no duerme. Como que el loco tiene que darle, tiene que encontrar un salvavidas, algo que lo saque a flote. Y si es que para eso es necesario pitearse a la mitad de la ciudad y gastarse una millonada en armas, así como que no da lo mismo eso, así como. eh, es un caos total, ¿cierto? La mente. Y uno se va metiendo en eso, pues, como espectador. Y de a poquito. A mí eso es lo que me gusta, que es una película elegante, ¿cierto? En ese sentido, como que no es una película obvia. Eh, Sí. es súper sutil como en la construcción de la locura. No es la caricatura clásica, ¿cierto? Sí, sí, de hecho, y tú lo miráis como de la experiencia propia, la que nos pasa en cuarentena, es un personaje que está solo, entonces cuando establece comunicación, yo creo que tiene tanto que decir o ha pensado tanto en su cabeza que no sabe qué expresar, que no, como que no tiene desarrollada la comunicación, sí, es como, a veces tiene unas salidas muy extrañas, como que habla de cosas que él no sabe que no debería hablar, porque como que está alejado totalmente de lo que es comunicarse socialmente. De hecho, la carta que le manda a sus viejos es una Sí, locura. Sí. sí, como algún día te voy a ver. Inventando toda una fantasía, ¿cierto? Casi que soy héroe de guerra. No sé, estoy en una misión secreta del Estado, así. Rígido. Y Como yo creo que, que el personaje representa harto de esa época, porque digamos es la época que como que se empieza a desarmar todos estos grandes discursos, como de a poco, digamos, ideológicos, porque después de la guerra de Vietnam viene eso en Estados Unidos, como en verdad que es el sueño americano, ¿cachai? Los grandes discursos se empiezan a caer y al final es alguien que tampoco cree en Dios, porque podría ser como ya el otro absoluto que busque no creer nada, entonces estamos con la búsqueda constante y se aferra a lo más absoluto que hay, porque y al final lo que decía eso, se gasta en comprar armas, se arma hasta un mecanismo para poder usarla, pues, así, Al final es como alguien que se sube a un tren en busca de una vida, ¿sí? ¿sí? Porque no tiene un mayor sentido la de él. sí. Se basa así como su vida se basa en encontrar impulsos para poder seguir. De hecho, como que políticamente el escenario de fondo también es súper ambiguo, po. Yo personalmente no alcancé a cacharle el discurso al Palatine, que es como el candidato presidencial que le está siguiendo. Lo escucha en el taxi, pero no le dice nada muy particular respecto a esa gran aseveración que le dice que hay que barrer las calles de Nueva York, ¿cierto? Que es un discurso así casi que neonazi, ¿cierto? Pero ahí el Sí. loco Así piola. como que le deja el visto, Claro, como que lo ignora y al final le dice muchas gracias, que le vaya bien. claro. Entonces como que tampoco hay como una ideología política muy marcada eh, y que en el fondo también intenta reflejar eso de la sociedad norteamericana. Si se fijan, al final de la película, los diarios lo muestran como el héroe. Eso también te dice mucho, como que tú, como espectador, te quedó más claro imposible de que el loco está completamente chalado. Y que no es héroe, ¿Cómo? que no es héroe prácticamente. Sí, Que no tiene por dónde ser un héroe, lo po. hizo por impulso, ¿no? Claro, y que en el fondo salvarle la vida a esta niña Iris es también como aferrarse a algo, así como antes se aferró al cine porno, así no sé. Como que Aparte, yo creo que reafirma un poco el sueño americano eso, po, como taxista, nocturno,
ex soldado en Vietnam salva a niña de la prostitución y la devuelve con su familia, ¿cachai? Es como cualquier persona individualmente puede hacer un acto gigante, ¿cachai? Y convertirse en un héroe. Básicamente eso están diciendo. Mm, sí, sí, en ese sentido una locura. ¿Vieron que hay una pequeña alusión a la mafia? Yo no sé qué película había hecho Scorsese antes. Mean Goodfellas, Streets. ¿Cuál? Goodfellas, buenos muchachos. Pero No, esa fue en Goodfellas el 90. es de los 90. Ah, después, Sí, es Mean después. Streets fue la que hizo antes, el 73. Harvey Ya, Keitel era el protagonista. ya. Y ahí hay como un par de anécdotas vinculadas a la mafia que ya van mostrando un poco el rollo de este director, ¿cierto? Que después va a dar tanto que hablar respecto como de las neomafias. Y Eh, no lo muestran después. O sea, dentro de la película a los que matan los muestran como un proxeneta y el que los hospedaba al lado no es el de las piezas, pero después dentro de las noticias se habla de mafia y ahí como que es distinto, sí, porque se minimiza al inicio el problema. Ahora era como una niña que estaba siendo secuestrada prácticamente y utilizada como objeto sexual, pero que después resulta ser mafia, como que en un momento lo minimizan y dentro de las noticias lo, lo incrementan, lo enardecen. sí, Que al final es de lo que te habla la película, que te lleva tanto rato por la ciudad que estáis naturalizando todo, termináis Sí, termináis naturalizando al volviendo proxeneta, normal así como todo. que, Así de como, hecho, te no es un muestra así proxeneta nomás. como escenas supuestamente tiernas, ¿cachai? Como bailando con Iris, ¿cachai? Y como que te mete constantemente en eso, así como a asumir el mundo. Hay una escena muy buena que, de hecho, aparece Martin Scorsese, que Travis lo lleva porque se da cuenta que su esposa se lo está cagando. Mm, Y le dice ah, como, dice que la va a matar. ¿veis la mujer que está en la ventana? Es mi esposa, así la va a matar. Y le dice, no, que está con un negro y ahora la voy a matar, así tengo esta pistola. Y se pega un monólogo así, loquísimo. Scorsese brígido. en esa parte. Y, Ahí le mete y el rollo a así, las pistolas, pues de hecho. sí, po. sí, Sí, de ahí hecho, él empieza. parece que él dice que se compre una, o le Le dice que se recomienda así. compre la Magnum Sí, 44. le dice la explosividad que tiene la Magnum. Claro, le dice, imagínate a alguien con un balazo de esta en la cara. Que después en el fondo es la fantasía de este loco, viendo tele con la pistola apuntándole a Se cualquier. termina aferrando a eso. Sí. Claro, como que igual ahí hay un guiño súper marcado de cómo va absorbiendo las cosas que va viviendo, de cómo va forjando un poco su discurso ambiguo eh, de working class, ¿cierto? Como de clase trabajadora, pero al mismo tiempo odiando a la mayoría de los miembros de la clase trabajadora, como de lo glorioso que es América, pero de lo podrido que está América. eh, no sé, po, todo el rollo de los negros, ¿cierto? O sea, como que hay un tema con el racismo muy horrible en la película. Llega y se lo pitea en el almacén, po, a la primera. Sí, po. Se ve Eh, que fue como en defensa propia, así como. claro, De sí, hecho, ahora justo que está tan vigente el tema de la violencia racial en Estados Unidos. sí, pues con lo que pasó ahora en Minneapolis. Sí, No, eso es un tema transversal. Pero sí, 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 se yo ha encuentro, mantenido en el tiempo. claro, po. Yo encuentro que es una película súper valiente en ese sentido, como de tocar muchos temas eh, y de sacarle la media foto a las contradicciones de la sociedad norteamericana, así como en el fondo los monstruos que están creando y que al mismo tiempo son héroes. O sea, em, como, claro, como que concuerdo con que es un Joker mucho más fino y mucho más cuidadoso, ¿cierto? En todo sentido, como construcción de personaje, como en la música, como en el montaje, como en toda la construcción de este falso héroe. Una Sí. joya, la verdad. Al final, es que esa construcción, eh, tenés que armar tú la película, eso te da la visión y yo creo que, ahora que hablabas de la música, yo creo que la visión del director te refleja en la música, po. Como que media en todo ese caos. Como
Porque ya la música de por sí sola puede ser como, si decís un jazz, lo escuchás en tu casa, ¿cachai? Relajado. Pero ya la música en contraste con ese te da como un híbrido medio raro, que es como un punto medio entre locura, sensualidad, romantizar ciertas cosas. Y la música puede definir la visión de Scorsese. Y creo que es su película más arriesgada y para mí es su mejor película. Mm, sí, es verdad. No sé si Tomás quiere agregar algo más como con la música, usted que tiene ahí el bichito de la música. Sí, igual estoy súper de acuerdo con lo que dice Don JP, que fue un papel súper importante la música en la película en el sentido de generar como esa contraparte, como ese punto de quiebre entre la locura que muestra la película y la tranquilidad que entrega la música, Mm, como que evita la película caer en, en como en la insistencia del lo loco que puede estar el personaje y lo loco que puede ser el contexto y la vivencia de Travis. sí, el toque como de sutileza, sí. Como que la música, al menos a mí como que me hacía pensar de que la ciudad está como en su naturalidad, como que la música es, a mí parecer le da ese sentido, así como que el mundo iba a transcurrir normalmente y que la música estaba doca al mundo porque el mundo, la ciudad se sentía bien consigo misma, Mm, como que funcionaba la vida nocturna de esa forma y era como, era lo normal, lo que estaba estipulado y mm, que, y que él iba afectándose con eso, de más con lo afectado que él ya estaba. sí. Eso y también la figura del taxi, que en verdad, cinematográficamente hablando, es un espacio espectacular para hacer una película, un taxi. Por la cantidad de personajes que pasan, por la cantidad de lugares que pasáis, encuentro que es el tremendo recurso. Yo no sé si hay películas tan importantes con taxi antes de esta, pero sé que después hay muchas. De hecho, nosotros tenemos un podcast oculto de una película de Jarmusch del 90 que Night se on Earth. llama... ¿Cuál? Night on Earth. Esa, Una noche en la eh, Tierra. Buenísima, Que es buenísima. un lujo de película y que tiene demasiado guiño a esto como de descubrir el mundo a través de dar vueltas por la ciudad en un taxi y los personajes que se van subiendo. Eh, y me acordé también de otro documental, que es un documental peruano. No sé, JP, si te acordáis, porque creo que en algún momento lo conversamos. Es un documental que se llama Metal Melancolía, que es No, no me una acuerdo. directora peruana que se sube a distintos taxis. Es el ejercicio al revés. Ella se sube a distintos taxis y le mete conversa La sobre pasajera. todo, sí, como pasajera con su cámara. Y le mete conversa a todos los taxistas respecto de miles de temas posibles y le terminan cantando canciones, contándole sus antiguos amores, hablándole de política, hablándole de economía. Y finalmente el candidato presidencial en Taxi Driver le dice, pues, le dice como, yo he aprendido mucho más de la sociedad En los taxis. norteamericana En el en los taxi que en la taxis que en los limusina. libros de historia. Claro. También ahí ¿Cómo se hay llama algo. el docu? Se llama Metal Melancolía. Lo voy a anotar. Es un muy buen documental, una joya. Entonces también pensaba eso, como qué buen pretexto, ¿cierto? Qué buen punto de partida para hablar de una ciudad o para hablar de un momento como es el taxi. No sé si Sí. hay otro mejor. Y lo origen es que los taxis se van a extinguir, po. Sí, lo más bueno, ahora están en la lucha con los Uber. Sí, con Sí, la po, guerra civil ahí entre taxi y Uber. Sí, claro, así está que, acuático eso. Bueno, y por último, para ir cerrando, chiquillos, eh, ¿qué les pasa con la moica? ¿Qué les simboliza la moica? El corte de pelo del final, así como ya cuando el loco está completamente en su personaje. A mí me pareció que era como cuando ya se decidió a hacer algo así fijo. Como que después de haber planeado, de haber pasado todo lo demás, como que se rapó, se hizo el moicano con un fin, que era ir a matar al candidato, pero que después no ocurrió.
pero como que a mí parecer como que era la única decisión que él tenía realmente de hacer algo, y que no fue como por inercia, no, era como lo único que él tenía pensado hacer dentro de toda su vida. Yo igual estoy como en la duda de entre si es que simboliza algo en la película o no, así como si es que es simplemente un acto más de su locura el haber llegado y cortarse el pelo así, o si es que hubo algo detrás de eso que lo motivó. No sé, igual eso me deja con la duda, como pues solamente el hecho de que es un loco psicópata y está aburrido y se cortó el pelo porque ni siquiera muestran el momento en el que, por ejemplo, se decida cortarse el pelo, en el momento en que se lo corta, simplemente en un momento aparece y ya tiene la moica. Entonces como que igual queda súper en el aire ahí el tema de si es que hubo algo que lo llevó a cortarse el pelo, si es que es parte de su locura, si es que tiene que ver con la decisión que tomó. Yo creo que es un plot como más de estas tantas sutilezas que tiene la película. Y es como cuando él dice como después de todos sus intentos de insertarse en la sociedad, dice ya no me interesa. O sea, y eso lo hace porque, o sea, andar con una moica en la calle en los 70 a menos que sea Que punk, ni ahora, siquiera se lo corta como un punk, así se lo corta mal, de hecho. sí, Y es como que dice, y después ahí empieza a andar con el arma, pues, dice como, y en verdad ya no me importa nada, así como quien me vea, lo que haga, como que se desentiende de la sociedad, yo creo. Se desata, ¿Sí? se desata, Súper nihilista. claro. Y ahí el loco se va a pitear al proxeneta. Que a todo esto, yo no me había dado cuenta, pero es el mismo actor de Pulp Fiction. Sí, pues, Harvey Keitel. mm, Pedazo de El actor. ¿verdad? lobo, ese se llama. Sí, pues lobo. El que iba a solucionar el problema. Y de hecho, es el protagonista de la película anterior, la Mean Streets, Ah, de cáchate. Martin Scorsese. Sí, Pero eso, a mí me pasa que encuentro que cada vez que la veo le pillo algo nuevo, así como que me dan ganas de sacarme el sombrero, así como... Desde mi punto de vista eso es lo que lo hace una obra de arte, o sea, una película que ya tiene sus buenos años, es cosa de ver el cambio físico que ha tenido el Robert De Niro. protagonista, ¿cierto? Comparándolo con la última, Ya está vejete ya. no sé si pudieron ver el irlandés, pero ya es, es un rollo origen el cambio. Sí. Pero, pero no sé, yo encuentro que tocó el cielo ahí con esa peli, así como que inventó muchas cosas, creo yo, como las historias que contáis, cómo las contáis, cómo vais tensionando el guión con el montaje, con la actuación, con la música, como que le metió muchos elementos muchas capas de análisis a la película. No sé si le gustaría así como terminar así diciendo algo, mandando un saludo. Yo, más que nada, o sea, me sigue dando vuelta el concepto, recalcarlo, el de western urbano. Para mí cuando lo escuché como que no, fue la definición de la película. O sea, de verdad un western urbano es como en vez de estar recorriendo el desierto, todos esos paisajes, recorre la ciudad. Y termina en una batalla así como un western, Como en la así. batalla final. Sí, una batalla final. Y para mí bueno, para mí en lo personal es como la película que la vi como a los 13 14 como la que, bueno, cuando uno pasa de ver, no sé, pues, no sé si Disney, pero como película X, a interesarte más por el cine, empezar a estudiar. De hecho, ayer hablábamos con el Manuel porque yo la vi en el Cinemark, cuando hicieron como esos especiales de películas de Clásicos. culto, y yo creo que la he visto como unas 10 veces. De hecho, por eso no la vi ahora, porque ya era como ya Aquí, mucho. Yo creo que la voy a volver a ver eso sí, porque ahora que lo conversamos me volvió el bichito así de verla. buenísimo. ¿Usted, chiquillo? Yo quería hablar de como el poco valor que le tenía como a la vida, que recordé cuando en la escena en el que estaba en el supermarket y le disparó al ladrón y como que su único drama era, más que el loco que estaba ahí tirado que le había disparado, era que llegara la policía y no poder ir mañana a dispararle al candidato, como que no, no le tomaba importancia a lo que había hecho, sino que podía impedir lo que iba a hacer después. Eso más que nada. Mm.
muy cierto. Tomás, Mm, como cerrar hablando de la ambigüedad y, o sea, para rematar así, como si no hubiéramos hablado del tema, la ambigüedad y como la contradicción misma que representa Travis, como todo, o sea, él le encuentra un sentido a su vida al final gracias al taxi. Todas las cosas que a él como que le generan un impulso, la encuentra a través del taxi, la mujer, cómo conoce a la niña, todo le pasa a través del taxi. Y en una parte me acuerdo que está como cenando con los demás choferes, como en la estación, y le preguntan si es que había ido con un chofer le pregunta si es que había pasado por algún barrio negro. Y este loco le dice así como, sí, pero no estoy ni ahí, si me matan, si me roban el auto. Entonces como eh, esa actitud de no estar ni ahí frente a lo que te ha dado como todos los impulsos para seguir existiendo es como terrible contradictorio y termina siendo como súper ambiguo, como que es simplemente un ejemplo más de la locura del tipo, como el hecho de que no le interesa nada al final, mm, de no sentir que encaja en ninguna parte. absolutamente. Bueno, me imagino que nos quedaron mil cosas en el tintero, pero de eso se trata también, pues, posible abarcarlo todo y menos con una película tan poderosa como esta. Pero le agradezco, caleta, chiquillos, la instancia, espectacular, la verdad. Me quedo con varias cosas de las que hablamos acá. Eh, y a nuestros radio escuchas o podcast escuchas, mandarle un saludo y agradecerles la fidelidad. Vamos a abrir pronto un espacio en el que vamos a abrir, o sea, vamos a permitir que la gente como que sugiera películas que les gustaría ver en modo podcast. Así que para que estén ahí atentos y participen, pues nos sugieran, nos hagan aportes. ¿Cuál va a ser la próxima película que van a...? Estoy perdido, la verdad. Porque ahora tenemos Día del Patrimonio, pero o sea, como que los vamos editando y los vamos subiendo en distintos momentos. Ah, ya. Pero Bueno, se nos tenemos muchas ideas en la cabeza y de hecho también me invitaron ahora a participar, ponte tú, de un festival de cine francés que lo van a hacer en el Cine Arte Alameda. Entonces bueno. probablemente hagamos algún podcast de alguna película de ahí. Eh, Así que nada, pues ahí siempre inventando cosas para mantenernos a flote. Podríamos terminar con una recomendación de cada uno. Una o varias películas que se podrían ver entre nosotros y también para quien nos escuche, así, para ir anotando. La que se nos venga a la cabeza, así. Yo les dije las dos mías. Una noche en la Tierra y Metal Melancolía, a propósito de los taxis y las ciudades. Bueno, Yo me la juego con el Club de la Pelea y Donnie Darko. Cáchate. Yo diría La Sociedad de los Poetas Muertos, que me gustó bastante. Y la otra que tiene como historia familiar, Kill Bill. Esa la vi de chiquitito siempre. Tremenda. yo iba a decir Una noche en la Tierra, pero me la robó el hermano. Bueno, el gusto por Jim Jarmusch. Pero Yo creo quizás no que está la 2, no salió la 2, Una noche en la Tierra 2. no, no, o no sé, no sé. La No, última que ya vi que de Jim no. Jarmusch fue Las segundas Patterson. partes son malas. Oye, muy recomendable Patterson. Así que, Tremenda película, tremenda. muy buena. Y a ver qué. Y la película, ahora se me vino a la cabeza tres, una en La Conversación, que es como una ambientación parecida a esta, de Francis Ford Coppola, Mm. pero es como un thriller así. Es muy distinto a lo que se le ha visto, porque como su más conocida El Padrino y Apocalypse Now, entonces este es como el toque distinto que ha tenido. Como nuevo Eh, Hollywood. sí, y bueno, no sé por qué cuando hablaste de Taxi me acordé de una escena de Boogie Nights, de Paul Buenísimo. Thomas Anderson, que es como se va armando como el negocio de las películas porno. Y que antes era una industria, grababan con cámara y todo, y después cuando llega el VHS tienen que transportarse a producciones de menor calidad, pues. Entonces se suben a taxis, como que tratan de hacer videos ahí, como ofrecerle a los taxistas, ¿cachai? Como va a hacer los videos, y los de sorpresa. Y se me vino eso a la cabeza que creo que es la segunda de Paul Thomas Anderson, y es Es buenísima, vieja. sí. Actúa el Philip Seymour, ¿cómo se llama?
Hoffman, Philip Seymour Hoffman, sí. Sí, po. Y la última, y esa, más que todo por la última escena de Taxi Driver, como bien violenta, la casa que ya construyó, que es Mm, una locura de película, así, de Lars von Trier, ¿o no? sí, la última que sacó, una Sí, locura, así, como una, lo definen como una comedia negra extrema, cáchate. cuando en verdad es casi gore la película, así. Bueno, a propósito de Gore, también les dejamos ahí motivados para que escuchen el podcast que nos pegamos de la Suspiria. Comparamos la del 77 con la del 2018. Tremenda película. Yo no le hago mucho al terror, pero otro nivel las de la Suspiria. Bueno, pero ahí los Ahora, dejamos con tarea, po. Nos dejamos ahí con esta recomendación de pura joya, po, de primer nivel. Y les vuelvo a agradecer, pues chiquillos, un gustazo. Ojalá que se repita este espacio. Aquí vaya. gracias por la invitación. Vale, vale. Eso, cabros. Gracias, que estén bien. Puros cracks. Chau, chau.